Contaban con que este agosto, sí, las fiestas de San Roque y la Virgen iban a ser, si no iguales, muy parecidas a las de antes. Pero no, la pandemia que hoy nos deja 8 fallecidos y la necesidad de mantener las medidas sanitarias sacuden de nuevo a sus negocios. Todos los que se mueven en torno a estas celebraciones. Negocios que ya venían bajos de fuerzas. Nos queda Cáritas y no queremos vivir de Cáritas, queremos vivir de nuestro trabajo. Nos ha cancelado justamente a pocos días de la feria. Es una situación más que crítica, de difícil pronóstico. La gente no se reúne en las peñas porque han estado prohibidas, el consumo en la hostelería se nota bastante. Feriantes, responsables de espectáculos, distribuidores de bebidas, ganaderos, todos dejarán de ingresar este puente de agosto y sumando pérdidas. Antes de la pandemia serían más de 350 las localidades con festejos estos días, pero se contienen un año más para reducir el riesgo de contagios. Los que sí que ganan cada vez que hay una fiesta en el pueblo son ellos, los vecinos de La Mudarra, en Valladolid. El alcalde tiene por costumbre gratificarles cada fecha señalada con un regalo gourmet. Lo mismo que todo el pueblo por estar aquí, jamón, queso, las mascarillas, el lomo y eso, bien. Eso tenemos que agradecer al señor alcalde. Hola, ¿cómo están? Este puente es el momento del año que más tráfico mueve en las carreteras, secundarias sobre todo. Y cuidado porque tráfico advierte de un cambio peligroso en nuestra actitud al volante. No generalizadamente, pero sí que hemos visto una cierta tendencia, primero a pisar el acelerador y segundo a incumplir determinadas normas que teníamos por asumidas. Por ejemplo, hablamos del tema del uso del cinturón de seguridad. En Burgos, un brote en la casa sacerdotal deja 43 positivos entre los religiosos y 2 fallecidos. Y hoy en Soria, los más jóvenes tenían cita, la que ellos mismos habían reservado para recibir la vacuna. Han sido los primeros en la comunidad en estrenar este sistema. Pero lo de la autocita para poder vacunarnos, pues bien, en cuanto hemos podido. Yo por lo menos no he tenido opción de vacunarme antes, no ha habido atracción. Principio de acuerdo en LM tras la mediación de la Junta. A falta de conocer detalles, sí podemos confirmar que contempla una reducción de los despidos y la mejora de las indemnizaciones. Los trabajadores tendrán que ratificarlo mañana en asamblea. Y este coche cayó anoche al río, en Valladolid. Sus 3 ocupantes salieron ilesos y por su propio pie, pese a lo aparatoso del accidente. El coche atravesó violentamente este paseo y el carril bici. El conductor dio positivo en alcoholemia. Siguen naciendo pocos niños en Castilla y León, la tasa de natalidad no mejora, pero los médicos advierten también sobre otro dato relacionado con la edad de las madres. Sí que hay más riesgo de que haya mayor tasa de prematuridad con la edad materna y con las técnicas de reproducción asistida. Y a las puertas del fin de semana más caluroso del año, las temperaturas están compartiendo protagonismo con la calima. Francisco. Buenas tardes, Alejandra. Sí, esos van a ser los grandes protagonistas del fin de semana. Si ahora mismo salimos a la ventana podemos ver como el cielo no está demasiado azul, sobre todo en el horizonte, con ese polvo en suspensión, esa calima que enturbia los cielos y sobre todo con mucho calor. Mañana va a ser el momento más caluroso de este episodio de Ola de Calor. Temperaturas máximas que por la tarde van a rondar los 40 grados en muchas zonas de Castilla y León. A medianoche, cuando nos vayamos a la cama, vamos a estar por encima de los 25. Seguro que a más de uno le cuesta conciliar el sueño y las mínimas también van a ser muy elevadas a primeras horas de la mañana. No vamos a bajar en algunas zonas de los 20 grados. Noches tropicales este fin de semana.
Enfilamos el puente de agosto, el rey de los puentes festivos en nuestros pueblos. Casi el 20% de las localidades de Castilla y León, más de 350 poblaciones, veneran estos días a la Virgen y San Roque. Pero este año lo volverán a hacer con planes contenidos, alternativos a los que solían ser los tradicionales, las verbenas, las peñas o las fiestas de la espuma. Y eso agranda también el roto de negocios y profesionales que viven de estos festejos. En Tudela de Duero, las fiestas más importantes del año se quedan, por ejemplo, sin su plato fuerte, los festejos taurinos. Y la programación se ha limitado a actividades culturales muy condicionadas por la normativa anti-COVID. El ayuntamiento sí que ha apostado por instalar este recinto ferial con unas condiciones muy severas, y a este será al primero al que asistan algunos de los empresarios feriantes en todo el verano. Han tenido que cancelar su presencia en otras localidades de la provincia y de la región. Es solamente una de las muchas consecuencias económicas que estas restricciones sanitarias provocan en estas fiestas patronales de Castilla y León. Los profesionales que vertebran los festejos no soportan más cancelaciones. Porque necesitamos trabajar. No podemos subsistir 20 meses sin ingresos y ahora otro invierno sin ingresos. ¿De qué vamos a vivir? Son pocos los contratos que resisten hasta la celebración. Se han ido cancelando ferias una tras otra y esta es la primera que podemos hacer con todos los gastos de toda la documentación pagados. Los efectos también salpican a la tauromaquia. El sector denuncia una inestabilidad constante. De tener programadas corridas de toros para un mes, mes y medio, y no sabes si se van a lidiar o si el alcalde del pueblo, una semana antes, con todos los carteles puestos, dice que no. Y el coste económico que eso supone. En estos momentos es una situación más que crítica, de difícil pronóstico. Este año toca adaptarse. El adiós a las verbenas ha potenciado la creatividad. Tema de monólogos, magos, conciertos en plazas de toros, que tenemos varios este año por aquí. Y esa picaresca ha mantenido los puestos de trabajo, aunque con pérdidas. Ha caído un 40%, entre 40 y 60, dependiendo un poco del mes. Pese a todo, este verano los pueblos están llenos, una esperada tregua para los bares. No se reúnen las peñas porque han estado prohibidas, el consumo en la hostelería se nota bastante. Un año más sin fiestas patronales como las de antes, pero aún con la esperanza de recuperar aquella normalidad económica y social imprescindible para estos empresarios. Y en medio de esto, en La Mudarra, un pueblo a menos de 10 kilómetros de Valladolid, a menos de 30 kilómetros, mejor dicho, de Valladolid, las nuevas fiestas se han traducido en regalos. Y regalos además para paladares exigentes. Los vecinos, claro, encantados, incluso sin echar demasiado en falta las verbenas. Víctor es alcalde de La Mudarra. Dice que todos los viernes empiezan así. ¡Ahí está, siempre barriendo, siempre! Carlos y Serafín barren el pueblo. Esto no sorprende demasiado, pero sí que aquí, en lugar de fiestas, hay regalos gourmet. Hemos regalado una vez jamones, pata negra. Hemos regalado otras veces quesos y otras veces lomos. Los empadronados en La Mudarra, menos de 200, saben lo que es tener en casa un jamón como este. Claudia, con casi 90 años y unas macetas así de frondosas, se lo ha regalado a sus hijos. Es de las que opina en el pueblo que, pese al jamón, las fiestas tienen que volver. Pero por la juventud sí. Yo estoy en mi casa, los demás que se diviertan. La Mudarra tiene su piscina esta y en ella trabaja uno de los jóvenes, Roberto, claramente a favor de las verbenas. A ver, yo como joven pues me gustan más las fiestas, pero bueno, a mí me parece que a falta de pan buenas son tortas. Pero no todos opinan así, como dice el alcalde, La Mudarra está dividida. Pues hay familias que no habían ido nunca a una fiesta y en cambio los regalos sí se los doy todos. O sea que ya hay a lo mejor ya hay un 50%. Dividida y aumentada, tal vez por los jamones, el lomo y el queso, pero este año hay más empadronados. En este año que llevamos yo creo que he empadronado unos 20. ¿Y es por los jamones? No, hombre, yo creo que no sea por los jamones, no vamos a pensar mal. La próxima fecha en que a La Mudarra le toque verbena o jamón será en octubre, con las fiestas del Rosario.
Así estaban las calles de muchos rincones de Castilla y León en agosto antes de la pandemia. Estos días hay pena y muchas ganas de volver a disfrutar. Pena por no poder juntarte, antes ibas a las verbenas y estabas con unos, estabas con otros, te arrimabas. Difícil el entablar esas relaciones más estrechas con la gente. Tampoco habrá romerías. San Roque a la parroquia y esperando con el deseo de que el próximo año pueda hacer la tradicional procesión por todo el pueblo. Los eventos culturales han sido la alternativa a los actos multitudinarios. Pero con control y también dando alternativas a los vecinos. Las actividades se hacen en exterior, pero nosotros recomendamos que la mascarilla se continúe usando. Los Quintos en Segovia están agradecidos por poder celebrar su fiesta, pero conscientes de la situación. Siempre con un poco de cabeza, no desmadrarte demasiado. Solo queda confiar en que el próximo año podamos volver a aquellos agostos donde no descansábamos de fiestas. Este puente es también uno de los de mayor tráfico en las carreteras. Estas fiestas en los pueblos coinciden con el cambio de quincena de las vacaciones. Tráfico mantiene la previsión de que esos desplazamientos sean numerosos y va a intensificar la vigilancia en las carreteras secundarias. Así es, en carreteras secundarias como esta se intensificará la vigilancia durante este puente del 15 de agosto, donde se esperan más de 1.200.000 desplazamientos por las carreteras de Castilla y León. El 70% de los accidentes se producen en este tipo de vías, que concentran además el mayor grueso de víctimas mortales. Desde Tráfico piden mucha prudencia y alertan de que nuestro comportamiento al volante ha cambiado en el último año. Hemos notado que hemos cambiado un poco los patrones de comportamiento, no generalizadamente, pero sí que hemos visto una cierta tendencia, primero a pisar el acelerador y segundo a incumplir determinadas normas que teníamos por asumidas. Por ejemplo, hablamos del tema del uso del cinturón de seguridad. Los médicos residentes se incorporan estas semanas a sus destinos en Castilla y León. Todas las plazas ofertadas se cubren, pero aunque Sanidad ofrece un contrato a los MIR cuando acaban su formación, un alto porcentaje no se queda en los hospitales de la comunidad. En 2020, el 75% de los residentes decidieron rechazar el contrato y marcharse a otras comunidades. En apenas 2 semanas, Jorge Beltrán comenzará el MIR en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en Soria. Él es de aquí. Tenía claro que quería el Hospital Santa Bárbara por ser un centro asistencial muy familiar. Tenemos la ventaja también de que, tenemos mucho más accesibles las especialidades, que de otra manera en hospitales más grandes pues probablemente haya especialistas y residentes especialistas de cada esto que sea más difícil poder tener esa formación. Igual que él, Carmen Urraca ha escogido este complejo hospitalario. Es de Barcelona, pero tiene vínculo familiar con la provincia. En su caso, va a hacer el EIR familiar y comunitaria y ha decidido desplazarse por las prestaciones que ofrece. Por la formación y los servicios que ofrece la provincia y la comunidad. Maite Vázquez también va a formarse en enfermería aquí. A pesar de ello, en sus futuros planes está la posibilidad de regresar a su ciudad natal. Yo soy de Bilbao y me gusta mucho la playa, la montaña y demás, entonces eso me tira mucho para casa, así que no sé. Y aunque todavía ninguno tiene claros sus planes de futuro, los tres coinciden en algo. Si les ofreciesen un contrato laboral en Soria al acabar la residencia, se quedarían aquí a trabajar. Soria es la primera provincia de Castilla y León en comenzar la campaña de autocita para menores de 40 años. Hoy aquí en el Hospital Virgen del Mirón, parte de las 1.920 personas que solicitaron su cita ya reciben la primera dosis de Pfizer. Estar en la franja más joven pues no nos han dado la oportunidad y ahora que podemos y tiro lo de la autocita para poder vacunarnos pues bien, en cuanto hemos podido. No he tenido oportunidad de vacunarme antes. Yo por lo menos no he tenido opción de vacunarme antes, no ha habido atracción. Hoy en Castilla y León han fallecido 8 personas más por coronavirus. Vuelve a aumentar la cifra. Además, han perdido la vida 4 residentes en los últimos días. Al menos baja el número de contagiados un 13% con respecto al viernes pasado. Y uno de los últimos brotes afecta a la Casa Sacerdotal de Burgos. Hasta el momento se contabilizan 43 positivos y 2 fallecidos.
La quinta ola vuelve a atacar a los centros geriátricos. Es el caso de esta residencia sacerdotal de Burgos, donde viven los sacerdotes retirados mayores de 75 años de edad. No habían tenido ningún positivo durante toda la pandemia, pero a finales del pasado mes de julio se detectaron los primeros casos. Un goteo que ha continuado en las semanas posteriores, lo que llevó a SACIL a realizar un cribado masivo el pasado miércoles, que da como resultado un total de 43 positivos. Además, 2 sacerdotes al menos han tenido que ser ingresados en el Hospital Universitario de Burgos y otros 2 han fallecido en los últimos días. En el mes de junio nacieron en Castilla y León 28.000 bebés, una cifra ligeramente superior a la registrada en el mes de mayo. Sin embargo, la tendencia es a la baja comparada con años anteriores. Cada vez hay menos nacimientos, madres más mayores y mujeres que necesitan recurrir a tratamientos de fertilidad. Eso aumenta también el número de bebés prematuros. Ella es Sofía y su historia comienza antes de tiempo. Aunque tiene 6 meses, la niña está como un bebé de 3. Nació con 6 meses y pesó 900 gramos. Sus padres y el equipo de neonatología del Hospital Río Ortega de Valladolid han cuidado de ella. Está muy bien, pesa 6 kilos ya. Y ella es Frida. También adelantó su llegada al mundo. Lo acaban de pesar hoy, justo, 3.810 y nació con 700 gramos. Son bebés prematuros en tiempos en los que cada vez hay menos nacimientos. La tasa de natalidad va en descenso, pero la tasa de prematuridad se mantiene o aumenta ligeramente. En los últimos 5 años ha habido una disminución de la natalidad en torno a un 25%. La edad media en España para tener el primer hijo es de 34 años. Sí que hay más riesgo de que haya mayor tasa de prematuridad con la edad materna y con las técnicas de reproducción asistida. Cada vez son más las mujeres que necesitan estos tratamientos. También aumenta las que deciden preservar sus óvulos y posponer la maternidad. Muchas de ellas sin pareja en el momento actual que deciden vitrificar, congelar sus óvulos. Sofía y Frida son el mañana. Se enfrentarán a un futuro en el que habrá que cambiar las políticas de natalidad para poder tener más compañía. Sandra, a punto de cumplir los 8 meses de embarazo, está viviendo su última ecografía emocional. Es muy emocionante, como que le ves más. Lo ves en blanco y negro y parece que no ves nada, solo ves los huesines y tal. ¡Qué morretes tiene! ¡Más ricos! Es un diagnóstico cada vez más demandado por las madres. Es el boca a boca, porque claro, es una experiencia tan bonita y única, inolvidable en la vida, que claro, funciona muy bien. Todas las amigas embarazadas lo cuentan unas a otras. No dan abasto en su agenda. Al mes llegan a hacer más de 200 ecografías. Me vengo un sábado por la tarde o me vengo a alguna hora intempestiva para poder hacérselo. Eso sí, no tiene ninguna función clínica, solo lúdica. Nos preguntan, oye, ¿nos podéis dar el peso, las medidas? Y decimos, no, eso es el ginecólogo. Con la pandemia, los padres tuvieron que dejar de entrar a las ecografías, algo que sí se permite en estas otras. Me dicen, jo, ahora me he dado cuenta que voy a ser padre, que lo tengo ahí, y muchos se me echan a llorar. Una opción para muchas parejas antes de dar a luz. Los gobiernos de España y de Castilla y León serán los garantes de la continuidad de la fábrica de LM en Ponferrada. Además de asegurar la continuidad de la factoría de palas eólicas, la dirección y el comité de empresa pactaron anoche reducir el número de los 393 despidos planteados en un principio y mejorar también las condiciones de salida de la fábrica. 20 horas de negociación con la mediación del Gobierno de la Junta de Castilla y León terminaron con un acuerdo entre la dirección del LM y el comité de empresa. Los términos del mismo no se quieren dar a conocer hasta que se presente mañana en asambleas que se van a celebrar en la campa de cargas de la fábrica ubicada en Ponferrada. Comisiones Obreras ha informado en un comunicado de prensa que el acuerdo recoge una mejora en las indemnizaciones, una reducción de los afectados que la empresa fijó en un principio en 393, una cláusula de garantía de empleo, además de cuestiones relevantes en cuanto a las condiciones de trabajo. Hoy los trabajadores suman la 5ª jornada de huelga consecutiva, la 7ª desde que se iniciara el conflicto, y se mantiene el bloqueo de la fábrica de la que no sale producción desde el 26 de julio. Sobre este principio de acuerdo en el LM se ha manifestado hoy el alcalde de Ponferrada. Asegura que la mediación de la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España ha resultado decisiva para la resolución de la crisis y evitar la deslocalización de la fábrica.
sí son garantes del cumplimiento o de la estabilidad de la factoría. Es importante superar esta crisis, es importante que la empresa siga trabajando y que retome la actividad. Este viernes el precio de la electricidad ha batido su quinto récord consecutivo hasta alcanzar los 117,29 euros el megavatio hora. Para mañana da un respiro y se situará en los 114,63, pero será el sábado más caro de la historia. Y en medio de estos precios desorbitados se ha abierto el debate sobre la creación de una empresa pública de energía. Al margen del debate político, los expertos a los que hemos consultado consideran que una empresa pública de energía tendría pocas posibilidades de bajar los precios con el actual sistema marginalista, sin incurrir en déficit de tarifa. Podría limitar los precios que cobra el cliente final, pero no puede limitar los precios en el cual va a comprar gas en el mercado internacional, por ejemplo. Ni puede cambiar el sistema de derechos de emisión de CO2, que al final es pagar por contaminar, es una regulación europea. Una empresa tiene que prestar un servicio con eficiencia y da igual un poco si la titularidad es pública o privada. Si no, pues al final los costes los acaba pagando siempre el cliente final. El Ministerio para la Transición Ecológica investiga ya el vaciado del embalse de Ricobayo y anuncia medidas de futuro para que no vuelva a ocurrir. La ministra Teresa Rivera califica de escándalo lo sucedido en el embalse zamorano. Dice que puede ser legítimo pero no razonable. La próxima semana habrá una reunión entre el Ministerio y los alcaldes. Y España tiene que decidir cómo reparte las ayudas de la nueva política agraria comunitaria. La Unión de Campesinos saldrá a la calle el próximo día 27 para reclamar que solo la reciban los profesionales. Hasta ahora, el 60% de los beneficiarios de la PAC no cotizan a la Seguridad Social Agraria. Tal y como viene la nueva PAC, que va a ser mucho más medioambiental, va a tener muchos más costes de producción y vamos a perder competitividad con otros países de la Unión Europea, esa red de seguridad, que son las ayudas, necesitamos que sea para los agricultores a título principal. Y un hombre ha fallecido tras ser acuchillado anoche en Ponferrada en el transcurso de una pelea que se produjo en un inmueble del casco antiguo. La Policía Nacional detuvo a un varón como presunto autor del apuñalamiento y está pendiente de pasar a disposición judicial. Y 3 jóvenes lograron anoche salir ilesos después de que su coche cayera al río Pisuerga en Valladolid. Pudieron abandonarlo por su propio pie antes de que se hundiera en el agua. El vehículo había embestido previamente 2 vallas de esta zona de paseo con carril bici que acostumbra a estar muy concurrida a esas horas. El coche, de hecho, pasó a apenas 1 metro de distancia de un banco ocupado en ese momento por 3 mujeres. Y ya con la luz del día los bomberos han podido recuperar el coche. No había pasado la ITV en su última revisión ni tenía seguro en regla. El conductor además ha dado positivo en la prueba de alcoholemia. Y seguimos con más asuntos. La Delegación Territorial de la Junta en Zamora ha guardado hoy un minuto de silencio en recuerdo de los trabajadores fallecidos en el accidente de Moreruela de Tábara de hace 2 días. Un acto sentido en el que sus compañeros de trabajo han querido rendirles tributo y donde el respeto del silencio solamente se ha roto por los aplausos de sus allegados. De manera habitual, en diferentes entornos de nuestra comunidad aparecen restos de armamento de la Guerra Civil. Pero en esta ocasión llama más la atención el hallazgo, porque ha sido en un domicilio de Ávila. Esta que van a escuchar es la historia. Imagínense la escena. Una señora que ha heredado de manera reciente una casa antigua en el centro de la capital abulense se encontraba haciendo labores de limpieza. Abrió un armario y en bolsas de plástico halló 5 granadas de mortero. Avisó a la Policía Nacional y se presentaron los TEDx para llevarse los artefactos y, por supuesto, analizarlos. Es lo que están haciendo en estos momentos, determinar de qué fecha son e intentar dar respuesta a la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué hacían allí?
El incendio que comenzó ayer en el concello Valdeorrés de Rubia, en Orense, alrededor de las 6 de la tarde, ha sido estabilizado sobre las 10 de esta mañana. El fuego ha afectado a 200 hectáreas. Entre los operativos de extinción se encontraba una brigada de Zamora debido a la proximidad de esa provincia. Kandahar, la segunda ciudad más importante de Afganistán, se suma a la lista de ciudades conquistadas por los talibanes. Un logro que eleva a 15 las capitales regionales caídas durante la última semana. Las fuerzas afganas y el gobierno viven un momento crítico con los talibanes. El Camino de Santiago ha dejado algunas manchas relacionadas con abusos sexuales o con asesinatos que en algunos momentos han puesto en duda la seguridad de las mujeres en la ruta jacobea. En 2015 conocíamos el caso de una americana asesinada en el camino y hace poco la vicepresidenta del Gobierno balear denunciaba una situación de acoso durante una de las etapas. Para que estas situaciones no se repitan, hoy se pone en marcha la campaña No Caminas Sola. Tenemos la voluntad de evitar cualquier tipo de agresión, de abuso, de amenaza, simplemente por la condición de ser mujer. Una campaña en la que las fuerzas y cuerpos de seguridad colaboran para hacer un camino en el que nadie tenga miedo. Apoyarles en todas aquellas necesidades que puedan surgirles desde el punto de vista de la seguridad. A los que hay que añadir una nueva herramienta, que en estos momentos es Piloto, una oficina móvil de atención al peregrino. Esperamos el año que viene potenciarlo a lo largo de toda la comunidad de Castilla y León. Un paso más para conseguir que el Camino de Santiago sea libre y seguro para las mujeres. El lunes es festivo en 5 comunidades, entre ellas Castilla y León, y la DGT, como estamos contándoles, prevé muchos desplazamientos, 6,6 millones en toda España, lo que supone volver a niveles de 2019. David Aragonés. Sí, llevamos ya una hora de operación salida por motivo del puente y de momento tranquilidad en las carreteras con algunas retenciones a la salida de Madrid, pero tráfico espera lo peor para esta tarde entre las 4 y las 11 de la noche. La DGT espera problemas de circulación aquí en las salidas de los grandes núcleos urbanos y en los principales accesos al litoral y zonas de montaña. Tampoco descarta que mañana sábado por la mañana las salidas de las principales ciudades tengan una intensidad elevada de coches. Como ya ocurriera en las anteriores operaciones de tráfico, seguirá vigilando la velocidad con 780 radares, incluyendo radares fijos, drones y helicópteros. El depósito legal es más que un registro editorial, es una colección de miles de volúmenes que guarda en Valladolid la Biblioteca de Castilla y León. Es la forma de preservar el legado de autores y editoriales de nuestra comunidad. La puerta se abre. Dentro, 90.000 libros. Estamos en el corazón de la Biblioteca de Castilla y León, en su depósito legal. Lo que se publica en la comunidad llega siempre aquí. Hay una oficina de depósito legal en cada provincia. Un ejemplar se queda en su biblioteca pública, es decir, en Salamanca, en Soria, y nosotros recibimos aquí un ejemplar de todas las provincias. Depósito legal León, 1980. Pero para ejercer la labor de conservadores de la literatura regional existe otra sala, esta. Se llama Depósito General y la componen 65.000 volúmenes. Cuando un autor de Castilla y León nosotros tenemos conocimiento de que ha publicado y no nos llega por depósito legal, porque por ejemplo ha publicado en Madrid, nosotros lo que hacemos, la biblioteca adquiere sus obras. Hay otro modo, él es Carlos Cuesta, vallisoletano, vive en Francia y acaba de donar un ejemplar de su segunda novela, Los ojos de Mitra, a la biblioteca. Esta biblioteca siempre me ha parecido, la Biblioteca de Castilla y León, un lugar mágico. Yo tenía la ilusión de que mis libros pudieran estar aquí. La historia de Carlos quedará bien guardada en este depósito que después consultan los investigadores y todo lo que en la novela cuenta sobre el toro y el mito taurino. Volviendo un poco a esas raíces mitológicas del toro, del minotauro. Los ojos de Mitra es un ejemplo más de viaje hacia la conservación. Aquí los libros viven el descanso del guerrero, pero siguen activos y disponibles. Cada verano conocemos algo más sobre el pasado romano de nuestra comunidad a través de numerosas campañas de excavación. En la cuarta, que se ha realizado en la localidad segoviana de Aguila Fuente, han descubierto nuevos detalles sobre el que fue el principal edificio aristocrático de la villa tardorromana de Santa Lucía.
Era propiedad de una familia que desde allí dominaba más de 25 hectáreas de campiña. Esta villa, ¿no?, es un magnífico ejemplo en Segovia de la estructuración y de cómo se articulaba y se ordenaba el territorio en época tardoantigua en este sector del sur del Duero. La pandemia sigue dando disgustos al mundo de la cultura. Hoy ha sido el festival Conexión Valladolid, que se iba a celebrar a finales de mes, el que ha tirado la toalla y ha anunciado que suspende todas sus actuaciones, incluido el esperado concierto de la cantante argentina Nati Peluso. Mejor suerte ha corrido el Sonorama, que ayer levantaba su telón. El veterano rapero Nach fue uno de los encargados de dar la bienvenida a unos sonorámicos que anhelaban volver a uno de los festivales más queridos del panorama nacional. Niñada en los ojos de Michael Jackson. Es que tu sol me sedujo, tu luz me dejó perplejo y caí. Reviví como el sol en forma de sol. Es todo, así nos vamos. Ahora llegan los deportes. Más información esta tarde a las 8:30 y durante todo el fin de semana, por supuesto. Nos vemos el lunes. Adiós. Desde Verdi hasta Chuck Berry, inmortales piezas musicales hacen que el tiempo se pare, estallan como bombas. De esperanza, de aliento y vida, mi gran amiga, solo tú haces eficaces todas las frases que diga. Mi balanza, mi paz, mi druida. Solo tú haces realidad los sueños que yo persiga. Sin ti no hay destino, solo piedra en mil caminos. Soy un mimo temblando en el camerino, pero tú acoges mis voces y me